Bienvenidos a todos y ahora vamos a hablar de camping. Tenemos con nosotros yo soy Paco Rodríguez, presidente de la Federación Andaluza de Camping y el mundo del camping todavía en España es bastante desconocido porque a pesar de que los números últimamente han mejorado muchísimo, pero apenas el 6% de los usuarios que practican turismo hacen camping. Hace 10 años era solo un 2%, o sea que hemos mejorado bastante. El mundo del camping empezó después de la Segunda Guerra Mundial y los europeos pues miraron a la naturaleza como una opción muy satisfactoria para ellos. Entonces entró primero por Cataluña. En Cataluña es donde más desarrollado está el mundo del camping, donde más camping hay con más números de plazas y la verdad los mejores. Después bajó por el Levante y hasta que llegó a Andalucía. En Andalucía actualmente hay unos 130 camping, pero el número de plazas es bastante grande porque los camping tenemos más capacidad alojativa que, por ejemplo, los hoteles. A nivel nacional, este año vamos a llegar a más de 40 millones de pernoctaciones y seguimos creciendo. Pero en fin, para hacer una idea de lo que es el mundo del camping y la evolución en la última etapa, les quiero presentar a Agustín Pérez, que es un colaborador necesario de los camping y más en la última etapa, porque es representante de Andalucía Ecoactiva, Agustín, tú tienes una empresa de fotografía al aire libre, pero además eres presidente de Andalucía Ecoactiva. Efectivamente, Paco. ¿Qué nos puedes contar de tu actividad y cómo piensas que puede estar vinculada al mundo del camping? Vaya, una pregunta. ¿Sí? ¿Me se oye? Sí, ¿no? Sí. No se te ve mucho. ¿Eh? Sí. Vale, nada, perdón. Sí, gracias Francisco por la introducción. Sí, aparte de tener una empresa que nos dedicamos a la fotografía y naturaleza, actividades de ecoturismo, sí, también soy presidente de una asociación de empresarios en la que están incluidas diferentes empresas de turismo activo y ecoturismo de Andalucía. En total son 300 empresas, que muchas de ellas pues se nutren de los campings, de los alojamientos de camping que hay en la región, evidentemente, y para sus clientes. Y bueno, como comenta, sí, yo creo que empresas como la mía, se llama Andalucía Birdland, si la queréis mirar por ahí, que nos dedicamos al tema de actividades de turismo ornitológico, principalmente fotografía de paisaje y de fauna salvaje de aquí de Andalucía. Sí, muchos de nuestros clientes pues siempre demandan alojamientos que estén integrados en el entorno natural, que tengan unas cualidades y unas calidades aptas para incluso para disfrutar de esta actividad de fotografía o de observación de fauna dentro de los recintos que pueden ofrecer los distintos campings cercanos a donde trabajamos, por ejemplo aquí como puede pasar aquí en la ciudad de Córdoba. Y bueno, es un tipo de alojamiento que siempre están demandando para la actividad que desarrollamos. Perfecto. Pues luego, si acaso, te haremos más preguntas. Perfecto. Pero en la evolución constante de la última época del mundo del camping, hace unos años irrumpió un fenómeno nuevo, que es el fenómeno de lo que se le ha dado por llamar el glamping. Y Salvador Lora se le ocurrió la idea, ahora nos explicará cómo, de hacer un producto nuevo para incorporarlo a los campings, que es Campao.
A ver, Salvador, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Francisco, por la presentación. Bueno, la idea de Campao no fue una ocurrencia 100% mía, porque como bien estás diciendo, el camping existe desde hace mucho tiempo. El producto al aire libre existe desde hace mucho tiempo, pero yo, y por contar un poco la historia para que se entienda bien, la idea nace en un viaje a Puerto Rico, donde en un viaje con mi mujer, con mi cuñada, que yo lo cuento siempre, es muy gracioso, porque en ese viaje, buscando la típica playa paradisiaca en la cual todo el mundo busca cuando va a un sitio como Puerto Rico, como el Caribe o un lugar de ese tipo, no encontraba la playa y nos dijeron, oye, te vas a una isla, que en este caso se llamaba Isla Culebra, te vas a esa isla y en esa isla vas a encontrar una playa maravillosa, con la palmerita, con su historia, pero no hay alojamiento. Hay un camping en el cual te alquilan la tienda de campaña. Y en ese viaje, en ese transcurría hacia la isla, pues yo pensaba que me daban la típica tienda de campaña en la cual yo pues tenía que montármela. Y me iban a dar una esterilla, que iba a ser una experiencia un poquito pues, compleja, ¿no? En este sentido, difícil, ¿no? Aventura, chula, pero complicada. Y la sorpresa fue que me encontré con una tienda ya montada, típica del Decathlon, con 2 colchones y 2 camas de matrimonio, pero 2 camas de verdad, no eran hinchables, con sus sábanas. Y claro, cuando vas de mochilero, pues cuando te encuentras algo así y cuando las expectativas son tan bajas, pues la verdad que te emociona y te ilusiona y te viene arriba. Entonces, claro, en ese momento de encontrarme con esa solución tan guay, sí que es verdad que, además recuerdo que un detalle que era muy básico, pero cuando vas con un pensamiento más escaso en ese sentido, recuerdo que me pareció maravilloso la nevera de playa. Tenía ya una nevera de playa y las toallas, porque claro, yo pensaba que, digo, ahora ve allí dónde me tengo... Ya, yo no llevo toallas, cómo uso las duchas, pues no, ya estaban las toallas, estaba todo, ¿no? Y la verdad que fue mágico, fue maravilloso. La verdad que yo iba con mi mujer y mi cuñada, ahora explico el porqué de mi cuñada, que creo que es importante. Y la verdad que fue mágico. Y en esa cama por la noche, Carlota, mi mujer, dijo, oye, y yo soy un emprendedor que montaba otro tipo de proyectos, y en esa noche me dice Carlota, oye, ¿y por qué en vez de montar este proyecto que tienes en tu cabeza, no montamos tiendas de campaña en Tarifa, en Cádiz? Y claro, yo venía del mundo de la tecnología, que era todo muy escalable, y ella me decía, pues montamos 20 o 30 tiendas, y yo estaba acostumbrado, me había pegado 5 años en el mundo de la tecnología, que todo tenía que ser a escala, y yo hice la cuenta con 1000 tiendas de campaña. Y digo, 1000 tiendas de campaña por tanto margen. Digo, coño, esto parece que puede tener sentido. Claro, eso fue una idea que nace en una noche en Puerto Rico, pero realmente cualquier persona en cualquier momento tiene ideas, y más emprendedores como yo, pues siempre estamos teniendo ideas, luego llevarla a cabo es complicado, llevar a cabo cualquier idea. Pero ahí mi cuñada hizo un buen trabajo, porque durante el viaje ella me decía que la idea no iba a funcionar. Entonces yo le decía que sí que hay un cliente que existe pero no se sabe, que sí que iría de camping si le facilitamos el hecho de ir de camping. Y mi cuñada pues tenía su novio campista, además era alemán, campista, y dice, no, porque mi novio es campista y nunca iría a una tienda ya montada porque él tiene su martillito, él tiene su tienda de la marca no sé qué, su linternita. Y yo, esta mujer no se entera que yo quiero traerme a gente que no sabe ni lo que es un martillo. Pero ella insistía. Y lo bueno de que ella insistiese tanto en confrontar la situación, que yo cuanto más le defendía la importancia que tenía de llevarnos esto a España, más me lo creía. Entonces más me convencía. Total, que cuando llego a Sevilla, lo primero que hago es pues montar una especie de producto mínimo viable para ver si tenía sentido o no tenía sentido, y me fui a Tarifa. Y lo primero que visitar a un dueño de un camping, para convencerle de esta idea, ¿no? Que tanto creía yo que podía funcionar. Y lo primero que me dice el dueño del camping es lo mismo que mi cuñada. Mis clientes vienen con su tienda. Y digo, es otro igual.
Los clientes vienen con su tienda. Digo, bueno, intenté convencerlo. Oye, que hacemos marketing, que vamos a traer un cliente nuevo, un cliente que iría de camping, pero que es mucho lío el camping, que no, que mi cliente viene con su tienda. Dice, pero bueno, entra, pasa, hazle la foto a la tienda y haced lo que queráis. Total, que claro, yo no conseguí firmar el contrato y me lo llevé luego a mi casa, monté la página web, la comodidad de un hotel y la aventura de un camping. Déjate de lío. Y aquello explotó. Metimos dinero en redes sociales, aquello explotó y me llamó el dueño del camping. Y me dice el dueño del camping, ¿tú eres el chaval de las tiendas de campaña? Y yo, Javier, ¿qué tal? Digo, este me está llamando, verás tú, verás. Digo, sí, yo soy. Digo, Javier, es que no te preocupes, que si pasa algo yo lo pago. No, hombre, es que están entrando un montón de llamadas, de cada 10 llamadas, 9 son para ti, no hemos firmado contrato ni hemos firmado nada. Y, hombre, me preocupa. Digo, no te preocupes. Y dice, bueno, está siendo un éxito, así que vente que vamos a firmar contrato porque la verdad que parece que sé que esto sí que tiene sentido, ¿no? Y eso fue en el año 2016 y así nace Campao, ¿no? La comodidad de un hotel, la aventura de un camping, déjate de lío. Ahora ya no decimos la palabra hotel, porque si no la gente se piensa que es un hotel. Lo hemos cambiado por camping fácil y bonito, que es menos problemático. Nosotros también intentamos evitar muchísimo la palabra glamping, porque también al final somos camping. Yo vengo del camping y Paco da la casualidad que lo sabe porque estamos en su camping. Y el camping al final, pues creo que el mundo camping ha utilizado mucho la palabra glamping, pero yo me encontraba con una problemática, y ya lo comento también aquí un poco, que a nosotros nos venían clientes de norte de Europa y me decían, oye, lo tuyo no es glamping, es camping. Claro. Y yo decía, pues verdad, son tiendas de glamping montadas en un camping. Y entonces en ese sentido sí que, por eso acuñamos más el eslogan más de camping fácil y bonito que glamping, ¿no? Porque al final, pues la experiencia que en este caso da Campao, pues dentro de un camping, y al final pues hay muchos niños, al final no deja de ser naturaleza y es la comunidad lo que hace que realmente sea camping, ¿no? Y el glamping está muy bien como concepto, pero creo que hay que saber conjugarlo bien porque si no nos podemos encontrar problemas con la experiencia, ¿no? Así que nada, así un poco es la historia de Campao, cómo nace Campao. Perfecto, Salvador. Bueno, ya para cerrar, te digo lo mismo que Agustín, al final luego ya nos someteremos a las preguntas. Para cerrar el círculo, vamos a hablar de lo que conoce perfectamente Alfonso, que es el tema de los fondos de inversión y que están llegando con mucho dinero al mundo del camping, invirtiendo, mejorando muchísimo los campings y creando un nuevo producto. Alfonso, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia? ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación también. Lo cierto es que nosotros somos una compañía que decidimos no hacerlo con fondos de inversión. Cuando empezamos Oracam, al principio nacimos para ser la operadora de un fondo de inversión muy grande y luego nació como una iniciativa de 4 socios y al final decidimos hacerlo con nuestro propio pulmón. Luego explicaré por qué y dónde creo que está el mercado actual de los fondos de inversión. Pero básicamente yo en mi caso vengo de una familia que tenía un camping históricamente, que de los primeros de Cataluña, de los años 60, del año 62, yo no había nacido. Y básicamente yo trabajaba como consultor y vi cómo tenía acceso a información de los bancos básicamente y el sector del camping era de los sectores más rentables y menos endeudados de España. Y en ese momento tomé la decisión de dejar la consultoría y comprar el camping al resto de la familia, yo con mis hermanos. Entonces esa fue una historia de éxito, lo hicimos durante unos años, pasamos de multiplicar por 5 la facturación y por 6 el beneficio y decidí hacerlo con unos socios a escala para intentar profesionalizar el sector, porque es un sector que muchas veces pues, se ha dejado, es un sector muy bondadoso, en donde nos ha ido muy bien a muchos sin hacer demasiado y donde se podía hacer un poco más. Quien quiera hacerlo, vamos, y nosotros hemos querido catapultar un poco desde la perspectiva profesional, mejorando los procesos, bueno, la sistemática, haciendo revenue management, copiando al sector hotelero básicamente, haciendo
un poco lo que ya existía en otras industrias, ¿no? Y nosotros pasamos de pues este camping que empezó con un acuerdo de franquicia con Holacamp, ahora tenemos 12 campings, ya somos una compañía, pues facturamos 30 millones, ya somos una compañía más o menos mediana grande. Y respecto a los fondos de inversión, a ver, la única diferencia que nosotros tenemos con los fondos de inversión es que nuestra perspectiva es largoplacista. Nosotros no pensamos en términos de corto plazo. Y un fondo de inversión, en la gran mayoría, el formato jurídico que tienen es una sociedad de capital riesgo, lo que les obliga a invertir y desinvertir en un plazo máximo de entre 5 y 10 años, como máximo 10 años, normalmente no llegan a 10 años. Y eso hace que las iniciativas, las inversiones, el enfoque sea cortoplacista. Eso es la razón por la que nosotros en realidad decidimos no hacerlo, no ir a través con fondos. Uno de nuestros socios es un fondo de inversión, pero la primera pregunta que le hicimos es, oye, de aquí no te vas a ir en 10 años si no es tu sitio. Y como era capital familiar en el fondo, pues no hubo ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, dentro de que no opinamos de la misma manera, yo creo que los fondos de inversión es algo muy positivo para el sector porque lo hace líquido. Todos aquellos que quieran vender a un precio por encima de lo que uno ha logrado potencialmente, quien lo puede hacer real es un fondo, porque puede proyectar, puede invertir, puede generar más valor a través de esos fondos, y eso creo que es muy, muy positivo. También hay dinámicas en nuestro sector que hablan de algo negativo, ¿no? De los fondos buitre, el dinero agresivo. En cierta manera son más agresivos que nosotros, los que no lo somos de fondos de inversión, pero por otro lado, cogiendo la parte positiva, diría que mucha gente que ha querido vender su camping, gracias a que han habido fondos de inversión, han podido vender a precios muy elevados, cosa que no existía antes, ¿no? Entonces yo diría que tiene cosas positivas y cosas negativas. Y yo creo que hay que, en la medida de lo posible, intentar colaborar con lo que haya, ¿no? A mí Campao me encanta, aunque sea en mi competencia parcialmente, me encanta que exista porque ha hecho del camping algo conocido para los españoles, que muchos españoles, nosotros vivíamos, los campings catalanes, vivíamos de mucho del extranjero, pero no tanto del turismo nacional. Y gracias a Campao el camping es conocido como para la gente. Ha querido de repente ir de camping cuando había mucha gente que no quería ir de camping. Entonces yo creo que la competencia es saludable. No sé, somos colegas de profesión y hay buen rollo. Y con los fondos intentamos también tener una buena conversación, sí, relación dentro de la medida de lo posible. Yo, cuando no está Salvador delante, a todo el que me quiere escuchar digo que gracias a Dios que vino Salvador al mundo del camping. Porque Españoles ir de camping, ¿no? Sí, porque tiene una forma de hacerlo diferente y atrae a clientes que realmente nunca habían pensado ir a un camping. Perfecto, pues como hemos sido muy disciplinados y tenemos mucho tiempo para preguntas, pues me gustaría que animarais a hacer preguntas. La verdad es que aquí hay gente muy válida en el sector. Bueno, pues entonces, Agustín. Ah, sí, perfecto. ¿Qué tal? Uy, qué alto. Bueno, pues, a ver, yo estoy súper interesado en lo que hacéis porque tengo un proyecto de agricultura regenerativa que está aquí en la Sierra de Córdoba, que creo que ya, Campao creo que ya está también por ahí, por la Sierra de Córdoba, me quiere sonar, ¿no? Ahí están los propietarios. Vaya, muy buenas. Y entonces quería saber exactamente cuál es el proceso para iniciarse en esto. Porque yo tengo experiencia, yo monté un hotel en la selva con 17 cabañas, llevaba pasajeros, me dediqué durante 8 años, sí, en Ecuador, en un parque nacional, dentro de un parque nacional. Y creo que me está costando más entender cómo emprender aquí en España, en mi país, que lo que me costó montar un proyecto así en la selva. Y sobre todo eso, a nivel inversores, a nivel permisos, a nivel todo eso. Y ahora tengo una finca, tengo la oportunidad de montar algo muy guapo, porque realmente, o sea, la finca está guapísima, tenemos olivos milenarios, tenemos una biodiversidad altísima, tenemos 5 especies de águilas. He registrado ya 500 especies de plantas en el olivar, que yo creo que puede ser uno de los olivares más biodiversos que hay en España. Pero, sin embargo, a pesar de que tengo todo eso, tengo cascadas, tengo arroyos, tengo de todo, hostia, me cuesta un montón, de verdad, entender
tan solo meter la cabeza para montar yo ahí un camping en mi finca? Pues mira, yo eso te lo puedo contestar yo. Si tiene mucha suerte, lo podrá abrir en 4 años. Si tiene mucha suerte. Primero, tienes que convencer al ayuntamiento para que ponga en marcha todo el procedimiento, porque el ayuntamiento tiene que declararlo obra de interés social. Y después eso tiene que pasar a urbanismo, porque claro, va a ser una cosa en un medio rural que en teoría está prohibido construir. Después pasa a medio ambiente. En fin, tiene un protocolo bastante largo. Luego que te den permiso de obra y luego que te den permiso de apertura. Eso es casi imposible. Entonces, ya te digo, si tienes suerte, en 4 años podrás conseguir un permiso de apertura provisional, condicionado a que cumpla toda la legislación, cosa prácticamente casi imposible. Así está la realidad. ¿Por qué te crees que compran camping casi en muchos casos por más de lo que vale? Porque es imposible hacer un camping. Bueno, imposible no, muy difícil hacer un camping nuevo. ¿Sabes cuánto tardé en montar yo lo de la selva? ¿Cuánto? 6 meses. Pero no era España. Esa es la... Vamos a ver, Europa, A nosotros... Europa tiene esa historia. Tenemos el Parlamento Europeo, después el Parlamento Español y después el Parlamento Regional de cada uno. Y cada uno las normas las aplica, las mejora según ellos, y lo que hace es que las ponen cada vez más difíciles. Esa es la realidad. Pero bueno, es una pena el proyecto, porque son muchas más cosas, porque tienes que tener concesión de agua, tienes que tener un certificado de gestión de residuos. Si tienes mucho terreno, tienes la posibilidad de hacer un vertido cero, que es una opción bastante buena, que ahora ya se lo autoriza Confederación. Y es complejo, pero evidentemente si lo consigue es fantástico. Sí, Agustín. ¿Agustín has dicho que te llamas? Isaac. Soy valeriano del Campi Los Villares. Por un lado, encantado, te lo digo porque tenemos nosotros un camping en la sierra y gracias a Dios, y encantado estaríamos del proyecto porque aparte de ello nosotros estamos muy implicados en todo el tema medioambiental, sostenibilidad y demás, ¿no? Siento tener que desanimarte porque la realidad es la que un poco ha contado Paco, porque te cuento nuestra experiencia, por ejemplo. Nosotros somos una concesión a 50 años de la Consejería de antes de Medio Ambiente, ahora Sostenibilidad. Nosotros supuestamente una concesión administrativa de la Junta de Andalucía debe estar depurado todo y tal, pero nosotros nos encontramos que cuando empezamos con el proyecto, que ya existió en su día, que se instaló para la Expo como una zona de acampada controlada, después tuvo su licencia municipal y demás, se cerró sobre el 2010 o por ahí, y supuestamente cuando nosotros llegamos presentamos nuestro proyecto de adecuación y demás, pero solamente para el trámite. También depende mucho del ayuntamiento, pero bueno, en Córdoba concretamente, porque nosotros pertenecemos al término municipal de Córdoba, nos tiramos 4 años, o sea, 2 años y medio para que nos diera simplemente la licencia de obra. Entonces, nosotros aquello fue un martirio, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Empezar, nosotros no veníamos además del sector, pero bueno, hubo muchos momentos que estaba por tirar la toalla, ¿no? Para tirar de escopeta, ¿no? Hablándote malamente y pronto. Entonces, si tú estás, y si más si estás en un parque natural, o no sé en qué término estás, si estás en Córdoba o Villaviciosa, pero ¿pertenece a Nachuelo? No tiene. Bueno. Mejor entonces. Hombre, eso en ese aspecto limita un poco más, pero bueno. También los ayuntamientos, también te digo que muchas veces cuando son cuestiones de urbanística, aceleran más, incluso puedes tener ayuda, Pero en regla general, como bien ha explicado Paco, por desgracia, porque ojalá existiera esos proyectos, hay gente como tú que eres capaz de, o que puedes tener esa ilusión de emprender eso, para nosotros además, que nuestro objetivo es potenciar la sierra, que por desgracia está ahí, pero no sabemos el tesoro que tenemos
a todos los niveles. Nosotros te lo cuento por experiencia de muchos turistas que nos vienen, muchos extranjeros, gente del norte de España y demás. Y sin embargo, bueno, está ahí, pero ayuda y trabas, te puedo decir, todas las del mundo. Gracias a después, con la ayuda de Campao y demás, pues bueno, salimos casi hermanos y gracias a Dios vamos tirando. Pero, por desgracia, la ayuda no te la vas a encontrar. Perfecto. A ver. Buenas tardes. Hemos escuchado en vuestras primeras intervenciones una reflexión sobre el campismo, lo que ha sido en el pasado, lo que ha llegado a ser hasta el día de hoy con muchos cambios, y me gustaría también que cada uno de vosotros reflexionarais un momentillo sobre lo que va a ser el futuro no muy lejano, digamos, de corto y mediano plazo, en los próximos años, próximos 10 años. ¿Cómo se va a desarrollar? Porque hay muchos problemas. Este hombre tiene un proyecto muy bonito, bueno, no lo conozco, pero seguro que sí. Tiene muchos problemas con administraciones, con las normativas. Hay otros problemas. El turismo, hemos escuchado que se han duplicado o multiplicado por 5 facturaciones y ganancias. Hay más ocupación que nunca. La gente no cabe en la misma fecha en la misma oferta de campings. El turismo, por definición, es estacional y limitado. No cabemos todos en el mismo sitio en el mismo tiempo. En fin, problemas del turismo, problemas específicos de campings. ¿Cómo se pinta el futuro en vuestros ojos para el campismo en general en Andalucía? Esa es mi pregunta. Gracias, John. Bueno, por hacerlo con orden, Agustín, ¿cómo ves tu sector de actividades al aire libre de aquí a 10 años? Bueno, yo me voy a solidarizar con Isaac porque, bueno, yo no tuve que ir a Puerto Rico para tuviese una idea de empresa, pero me costó también lo mío. Yo cuando empecé, Isaac, tardé 2 años en convencer al responsable, si lo digo en alto, a lo mejor alguno me escucha, era responsable de medio ambiente, ahora sostenibilidad, de la Junta de Andalucía, ¿no? Te estoy hablando del año 2010, cuando yo tenía mi proyecto en mente. 2 años porque cada vez que iba, antes de post-pandemia ya no puedes, o casi no puedes, pero antes podía ir a la delegación de medio ambiente, te sentabas allí en la puerta, esperabas. Te veían pasar los directores generales, los jefes de departamento, hasta que ya se aburrían y te decían, pasa para adentro que sé que ha venido a verme. Total, a lo que vamos. Pero siempre nos encontrábamos con el muro de la normativa. La suerte mía de mi empresa es que yo estoy en Adamuz, un pueblo de aquí de la provincia de Córdoba, y no estamos dentro de ningún espacio natural protegido. Esa es una de mis grandes suertes. Pero tenemos aquí algunos compañeros que lo saben, tenemos una de las mayores riquezas de biodiversidad de la zona. Por eso el 60% de mis clientes son extranjeros. Ahora tengo un grupo se lo comentaba antes a los compañeros, tengo un grupo de británicos que están aquí una semana y están en noviembre aquí en una semana, y la semana que viene gente de Holanda, a la siguiente de Polonia, y vienen específicamente a hacer fotografías de especies emblemáticas, ¿no? O de paisaje, o incluso del cielo nocturno que tenemos en la reserva estable de Sierra Morena, ¿no? A la que tú también perteneces o a la que pertenecen ellos. La normativa es bastante restrictiva. En la actividad de turismo activo, que puede ser la reflexión mía, porque yo de camping, sé que hay un glamping, sé que hay en mi pueblo también, y bueno, conocí a unos compañeros, porque he sido usuario de camping en Tarifa. Entonces, la normativa para la actividad turística de turismo, de lo que represento yo que es el turismo activo, es del año 2002. Estamos en 2026, casi. Han pasado 24 años, no se ha actualizado la normativa, se hacen parches, se aprobó una ley de turismo sostenible que está en proceso. Bueno, el año que viene hay elecciones en Andalucía, no sabemos si seguirá, si no. Y no podemos depender. Los empresarios, yo soy un empresario autónomo, yo no puedo depender de leyes que están ahí en el Parlamento dando vueltas, mascando, y no puede ser. Entonces, tu proyecto es súper interesante,
no vaya diciendo por ahí, lo has dicho en alto, pero no lo vaya diciendo más en alto por ahí, que hay 5 águilas, 5 clases de águilas en tu finca, porque si no van a caer lo de los uniformes que están ahí, van a ir ya mismo a investigarlas. Si hay que, ya es, porque también te van a decir dónde tienes que poner el alojamiento, a qué distancia de posible potenciar el nido, zona de reproducción, en fin. Entonces, bueno. Broma aparte, quiero decir que la normativa va a seguir siendo restrictiva, porque en nuestro caso han pasado ya 24 años, no se ha hecho ningún cambio, pero yo tengo buena expectativa de que eso cambie, porque bueno, llevo ya 15 años con la empresa y me gustaría estar hasta dentro de 11 años por lo menos haciendo esto en mi pueblo. Bueno, soy de Adamuz, nací allí, allí tengo desarrollo mi trabajo, tengo contratado a 2 personas ahora, 2 personas que han estudiado ciencias biológicas, biología, y bueno, y están allí encantados con el trabajo que tienen. Y bueno, hacemos algo por el desarrollo de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, bueno, se va a construir, bueno, no sé si lo sabéis, pero hay un proyecto de un camping en Algallarín, que es un pueblo, una entidad local autónoma que pertenece a Adamuz. Y hay un proyecto ahí que también empezó muy bien, muy fuerte, del Ayuntamiento, con fondos FEDER, del Grupo de Desarrollo de Sierra Morena Cordobesa, pero también ha encontrado impedimentos a nivel medioambiental y está parado. Entonces, son proyectos que empiezan ahí con mucha ilusión, pero que encuentran ese muro, ¿no?, que la Administración nos pone. Pero, en fin, la realidad es que tú ves el futuro con ilusión. Yo, si no, no estaría aquí. Yo lo veo todo con ilusión. A ver, Salvador. Pues yo lo veo muy prometedor, el futuro. Creo que lo más duro lo hemos pasado. Veo que el desarrollo hay que pensar que Francia, nuestro país vecino, tiene 8.500 campings. España tiene 1.000 campings. Francia, Alemania tiene 80 millones de habitantes. España tiene 45. Entonces yo pienso que en los próximos 20 años va a haber un desarrollo muy grande de España, va a haber un desarrollo muy grande de España y la península, hablo también de Portugal. Creo que va a ser un desarrollo muy potente porque ese desarrollo que ya hubo en Centro Europa, pues lo tendrá España. Lo que pasa es que además España tiene, creo que, pues unas bases muy buenas para poder crecer. Evidentemente, como te han dicho los compañeros, legalmente estamos muy limitados porque no hay facilidades, pero creo que la tendencia y la ola es tan grande. A nosotros, gracias al posicionamiento que tiene Campao, yo tengo una base de datos muy buena de todos los campings que se construyen en España, porque todo el que tiene un camping, un terreno, un suelo o una finca, le escribe a Campao para que le desarrollemos. Tenemos más de 5.000 peticiones, entonces eso significa que el interés y el movimiento que existe es altísimo. Entonces, yo auguro que para los próximos 20 años, evidentemente no para los próximos 5, sino como dice Alfonso, a largo plazo. ¿Por qué? Porque es muy compleja la ley en España, pero sí que pienso que nosotros nos sentamos con muchos políticos a nivel local y nacional para trabajar en cómo participar, para mejorar y facilitar, pues los políticos nos llaman para asesorarles de cómo tiene que ir cambiando la ley. Entiendo que los políticos tienen muchas ganas de hacerlo. El problema es que la administración es muy compleja y es dura. Entonces, un político que, en este caso, o el aprendizaje que yo he tenido en los últimos años, sí que es más emprendedor, luego se encuentra con la parte administrativa, más funcionario, ¿no?, que es técnico, es el que tiene que firmar y no se tiene por qué jugar la vida, no tiene por qué asumir riesgos. El técnico del ayuntamiento, el alcalde siempre está deseando montar el camping, pero llega el técnico del ayuntamiento y dice, sí, tú alcalde sí, el que firma soy yo, no hay camping. Entonces, pero sí que creo que aunque esté esa limitación, sí que creo que va a haber un desarrollo porque la ola que llega de Europa y de la necesidad del ser humano de vivir en comunidad en la naturaleza es tan grande que creo que va a provocar que termine rompiéndose y creo que tenemos como 20 años por delante de desarrollos de camping. Me imagino que de los 1.000 camping pasaremos a 2.500 en 20 años, evidentemente. Y de alguna forma eso se romperá. Hasta ahora está un poco frenado porque, como bien dice Paco, es muy difícil, pero creo que eso en algún momento se agilizará.
Yo diría que hay dos ángulos interesantes para hablar del futuro del camping. El primero es el cliente. Yo creo que ya el turismo tan estacional en julio y en agosto creo que no tiene mucho sentido. Muchas veces la propuesta de valor no es coherente. El servicio que ofrecemos en general en julio y en agosto es demasiado tenso, demasiado caro. En general es malo, con lo cual yo creo que eso al final el mundo va a converger a una realidad diferente y yo creo que eso pasa por desarrollar mejor las temporadas medias, lo que significa potencialmente dejar de depender tanto del turismo de sol y playa y de la piscina. Habrá que desarrollar espacios más allá de la piscina y el tobogán. Creo que para eso ahí necesitamos la ayuda de las administraciones públicas para hacerlo fácil. Yo he estado en campings en Estados Unidos para intentar entender cómo lo han hecho allí. Los problemas son muy similares porque al final son terrenos rústicos que de facto son pseudo-urbanos, porque hay, y esa es la complicación que nace y yo creo que no va a desaparecer de nuestro sector. Somos una especie de animal con una otra piel y eso es lo que hace complicada nuestra existencia. Con lo cual vamos a tener que convivir con esa realidad constantemente, aunque empieza a haber una seguridad jurídica. En Cataluña concretamente se ha desarrollado un plan director de campings. Tengo que decir que creo que no es muy bueno, porque al final sigue dando mucha discrecionalidad a la administración pública. Discrecionalidad al final acaba siendo responsabilidad de las administraciones públicas. Es un concepto jurídico indeterminado, o hay muchos conceptos jurídicos indeterminados alrededor del camping, lo que hace que al final encontremos la traba administrativa de quién tiene que tomar esa decisión. En resumen, aunque regulen el sector, creo que va a seguir siendo muy complicado. Y todo va a pasar por también ser coherentes con el empleo de calidad. Al desestacionalizar la demanda, ir a buscar el empleo de calidad. Yo creo que nosotros tenemos una deuda social porque al final hemos generado muchísimo empleo de baja calidad. Muchos empresarios han pagado mal, han utilizado figuras, las que existían, pero yo creo que si logramos que el turismo sea sostenible desde la perspectiva social, la propia gente o los propios ayuntamientos nos ayudarán a hacerlo más sostenible, nos ayudarán a conseguir cosas y en ese momento empezaremos a desbloquear la parte jurídica de los campings. Cuando creo que devolvamos una parte de lo que nos está dando el mundo en forma de empleo, en forma de sostenibilidad, con proyectos más allá de la última línea económica de una cuenta de resultados. Entonces yo creo que, pero por otro lado lo veo muy prometedor, porque creo que todos estamos en búsqueda del turismo de más allá de pasillos de hoteles. Creo que lo que se percibe en un entorno rural, en un entorno de campo, es mucho mejor en general, desde de calidad, ¿no? Que lo que percibes en un hotel, salvo excepciones. Perfecto. Y por tanto lo veo muy positivo con todo esto. Perfecto. Bueno, estamos llegando ya al final. Yo me gustaría decir que el camping es un modelo económico que, si nos alejamos de la playa, porque en la playa hay muy buen clima y los campings de playa tienen muy buenos números, pero en interior, sobre todo los campings pequeños que están en pueblos pequeños, generan una actividad económica para ese pueblo que cuando el camping se completa y se le meten 200 o 300 personas a un pueblo de 1.000 o 2.000 personas, el pueblo lo nota. Y luego, generalmente, los trabajadores son de esa zona. Y supone un impulso económico, porque es que además los clientes de camping consumen, van a las tiendas, van a los bares, a los restaurantes de esa zona. Y la verdad es que eso nunca se ha tenido en cuenta, pero es digno de tener en cuenta. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final. Si tenéis alguna cuestión más, y si no, yo os agradezco muchísimo que habéis estado con el interés que habéis estado. Veo que os ha interesado el tema. Y agradecer a la Feria de Espacios Naturales Aire la invitación y que nos permita al mundo del camping y de las actividades al aire libre poner en valor nuestro sector y si todo va bien, pues el año que viene seguiremos hablando de camping. Gracias por venir.